En nuestro planeta, la materia se va a presentar en estado sólido, líquido o gaseoso según su estado de agregación, que no es más que las fuerzas que va a haber entre sus moléculas. No estamos hablando de una reacción química, estamos hablando de qué tanto las moléculas están unidas entre sí, y eso es lo que va a permitir estos tres estados de la materia. Los estados de la materia van a depender en gran medida del calor que contenga esa materia, es decir, de la temperatura que podamos medir, de la cantidad de calor que podamos medir sobre esos cuerpos, sobre esa materia, y la presión que se esté ejerciendo sobre esa materia. Generalmente, cuando hablamos de presión, hablamos de alguna interacción del estado gaseoso con cualquiera de los otros estados. Dependiendo de esa temperatura y presión, se van a dar las interacciones entre los estados de la materia. Es así como cuando pasa de estado sólido a estado líquido, estamos hablando del proceso de la fusión. Cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso, estamos hablando del proceso de la sublimación. Si es de líquido a sólido, será la solidificación. Si es de líquido a gaseoso, es el proceso de vaporización. De gaseoso a líquido es el proceso de condensación. Y de gaseoso a sólido es lo que llamamos la sublimación inversa o sublimación regresiva. Veamos un ejemplo con alguna materia en concreto. Veamos lo que es el agua. Ya conocemos que el agua es una molécula de oxígeno con dos moléculas de hidrógeno. Dependiendo de las interacciones que haya entre estas moléculas, se va a dar el estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, en el estado sólido, es un estado en el cual las moléculas tienen una alta fuerza de cohesión, están muy organizadas entre ellos. Caso del agua es a través de puentes de hidrógeno. Véase cómo todas las moléculas de oxígeno están unidas a través de hidrógeno en lo que ya vimos que hemos llamado puentes de hidrógeno. Enlaces bastante débiles en los cuales, repito, no hay una reacción química, lo que hay es una fuerza de atracción entre las moléculas. Esa fuerza de atracción hace entonces que la materia tenga un volumen definido. En el caso del hielo, agua en estado sólido tiene un volumen definido. Cuando muchos de estos puentes de hidrógeno se rompen, estamos hablando del proceso de fusión, pasa de sólido a líquido, se rompen los puentes de hidrógeno y ahora estarán las moléculas también unidas entre sí, pero de una forma mucho menos organizada. Esto hace que las moléculas presenten un estado de lo que llamamos fluidez, y es que ellas van a adaptar la forma del contenedor en el cual estén ellas. Es por eso que el líquido no tiene un volumen definido, mas no tiene una forma definida como si la va a tener el sólido. Cuando se rompen los puentes de hidrógeno, el líquido, estamos hablando del estado gaseoso a través del proceso de vaporización, donde ya las moléculas están de forma individual. En términos de movimiento, las moléculas en estado gaseoso van a tener mucho más libertad de movimiento de lo que puedan tenerla en el estado líquido. Y en estado líquido van a tener más libertad de movimiento de lo que puede ser el estado sólido. Es por eso justamente la forma que van a tener ellos. En estado sólido hay bastante rigidez, va a ser una forma definida. En estado líquido va a haber la fluidez debido a cierta libertad de movimiento que tienen sus moléculas, mientras que en el estado gaseoso no va a haber ninguna forma definida. En los gases es necesario acotar que un mol de gas ocupa 22,4 litros bajo condiciones de presión y temperatura determinados. Si vemos una ecuación general, cuando cambiamos condiciones de temperatura y presión va a cambiar lo que es el volumen. Veamos que la temperatura va a permitir un aumento de la temperatura, va a permitir un aumento en el volumen. Veamos entonces la interacción que se va a dar entre el estado gaseoso y lo que sería el estado líquido y sólido. Pongamos como ejemplo un cubo de agua, pongamos como ejemplo un sólido, por decir algo, azufre. En la superficie del agua van a estar las moléculas, algunas de ellas con la posibilidad de salir de este cubo de agua en forma de vapor. Es lo que llamaríamos la vaporización. Se romperán algunos de los puentes de hidrógeno con los cuales están ellas unidas y saldrán a lo que es el estado de vapor. Igualmente en los sólidos, algunas moléculas
romperán sus enlaces que las tienen atado a esta matriz y saldrán en forma de vapor. Estas moléculas que están saliendo en su conjunto forman esto que hemos denominado vapor, y este vapor va a ejercer una presión sobre la superficie del material. Este vapor no es más que un conjunto de grandes cantidades de moléculas individuales. Estas moléculas individuales en su conjunto es lo que vamos a estar llamando vapor, que están ejerciendo una presión sobre la superficie. Esto es lo que se llama presión de vapor. La presión de vapor existe para materiales en estado líquido y para materiales en estado sólido. Muy frecuentemente lo hemos escuchado en materiales líquidos, quizás de manera poco frecuente lo hemos escuchado en materiales sólidos, pero efectivamente es una propiedad que van a tener esos materiales. Esa presión de vapor va a tener lo que llaman un punto de equilibrio, y eso va a ser a una temperatura dada. Ese punto de equilibrio es cuando la fuerza que ejerce el vapor sobre la superficie es la misma fuerza que ejerce la superficie sobre el vapor. Y esto es en términos de movimiento de moléculas. Cuando las moléculas salen de la matriz líquida para integrar este vapor, o cuando las de vapor dejan el estado de vapor y entran en la matriz líquida, cuando esas cantidades son iguales, es decir, cuando son iguales las cantidades de las moléculas que salen del estado líquido para hacer vapor o que de vapor entran en estado líquido, estamos hablando de un punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio es que se mide la presión de vapor del material. La fuerza de vapor o la presión de vapor va a ser muchísimo más alta en materiales en estado líquido que en materiales en estado sólido. Por eso generalmente vemos en estado líquido o conocemos que en estado líquido se da esta vaporización, pero pocas veces lo escuchamos en el estado sólido. Sin embargo, se da. En estado sólido las presiones de vapor son muy bajas cuando lo comparamos con materiales en estado líquido. Si decimos que la presión de vapor es la fuerza que tiene este vapor sobre la superficie, pero que por estar en punto de equilibrio también es igual a la fuerza que tiene las moléculas de esta matriz para salir al vapor, pues podemos entender que la presión de vapor de los sólidos es muchísimo menor que la de los líquidos, es más frecuente que de los líquidos salgan al vapor a que del sólido salgan al vapor.